Bueno, pues un cordial saludo, unas buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya inició nuestra grabación de sesión. Bienvenidos todos. Creo que están bien. Me confirman, por favor, si están viendo la presentación. Sí, Buenas señor. tardes, sí, señor. Bueno, entonces iniciamos Buenas tardes. nuestra reunión. Un cordial saludo para todos. Indicando o iniciando pues que nos encontramos ya en la semana 5 de nuestro curso Proyecto de Vida. Como siempre, pues es un curso de un solo momento, de 8 semanas. Es un curso, vamos a decir, intensivo. Y como siempre, pues vamos a iniciar socializando un tema que son los ciclos de encuentros juntos en tu proyecto de vida. Ya semanas anteriores habíamos podido socializar en estas reuniones la invitación a estos espacios donde se están desarrollando unas temáticas que amplían ciertos temas o temas que de alguna manera pues el curso por la duración pues no logra atender, ¿no? Por el tiempo, ¿sí? Por los límites propiamente del curso. Entonces yo les comentaba que están viendo, porque ya hemos tenido dos eventos, unos espacios con diversas temáticas que además han sido promovidas por los propios estudiantes y que consideramos muy relevantes para su formación. Entonces son unos espacios extracurriculares que como siempre, pues la invitación es que puedan asistir. De hecho, el próximo evento lo tendremos el 5 de agosto a las 6 de la tarde y tiene la temática sobre orientación socioocupacional. Sé que quizás este tema para un estudiante de primer periodo que recién ingresa a la universidad, pues puede que no sea tan significativo, pero sí tenemos bastantes estudiantes que incluso se encuentran trabajando en estos momentos y a la vez también pues estudiando su tema. Entonces, muy atentos. La verdad, pues hemos tenido algunos asistentes de este NRC en el primer encuentro. Lastimamente, el martes que tuvimos el segundo encuentro, un taller, un espacio de comunicación escrita interpersonal, pues no tuvimos, vamos a decirlo, porque somos el equipo, ¿no?, de profesores de proyecto de vida, no tuvimos estudiantes de este NRC, entonces vamos a agendarnos todos, ¿sí?, para la semana del 5 de agosto, pues en vez de nuestra sesión como de costumbre los miércoles a las 6 de la tarde, vamos a encontrarnos el 5 de agosto a las 6 de la tarde en este evento de orientación socioocupacional, que además va impartido por la profesora Yelsimilena Jacome Suárez, profesora de proyecto de vida, y que es magíster en dirección del desarrollo local. Muy pertinente. Créanme que yo he estado trabajando de la mano con el equipo de profesores en la concesión de estos eventos y queremos pues que realmente pues haya una asistencia. ¿Sí? Sé que quizás algunos de ustedes por incompatibilidad de horarios no puedan asistir la semana el 5 de agosto a las 6 de la tarde dentro de este encuentro de orientación socioocupacional. Ya les pasaré el enlace, le enviaré un mensajito, se lo dejaré también en el foro de novedades. Entonces, muy atentos porque esa semana del FIO no nos encontraríamos el miércoles, sino que nos encontraríamos el propio 5 de agosto a las 6 de la tarde en este espacio con este enlace concreto. También comentarles que sigue abierta la evaluación del estudiante al profesor, pues poco más que decir de lo que ya se ha dicho semana tras semana. Tenemos hasta el 1 de agosto, todavía está abierta, entonces pues muy atentos los que falten por desarrollar la evaluación de todos los profesores que tienen asignados durante este periodo. Entonces extiendo nuevamente esa invitación a través de Génesis Más en ese cuadre pues de también la evaluación docente. Y va a continuar con el cierre propiamente de la actividad anterior, la actividad que ustedes ya han entregado y que ya tienen evaluada en su aula virtual. Entonces, muy importante que revisen la evaluación. He tenido algunos casos donde no he podido entrar al blog, no sé por qué, o me salía o generaba error y no tenía las capturas de pantalla. Entonces, nuevamente, pues se recuerda que aparte del enlace, pues sería positivo tener las imágenes en caso de que yo no pueda ver, pues poder evaluar desde las capturas de pantalla. Sé que algunos de ustedes ya me han remitido al correo la actualización y ya en la evaluación correspondiente también
actualizado a día de hoy en su aula virtual. No obstante, la actividad nos pide que en esta videoconferencia generemos como una identificación de las ideas más importantes de la actividad. Y a su vez, pues yo también he preparado como unas preguntas para que ustedes puedan interactuar también y podamos socializar esa actividad 3. Recordemos que se nos pedía hacer un análisis de las dimensiones del ser humano, un enmarcado en experiencias vitales del pasado, ¿no? Evidentemente que tuvieran que ver con la temática de la dimensión y además, que esto también pues lo han hecho bastantes, identificar qué emociones, qué sentimientos generó esa experiencia y qué cambios, qué transformaciones produjo en propiamente su carácter, su estilo de vida, su manera de ver la vida y de percepción. Entonces, pues yo aquí he señalado como unos temas que me parecen bastante interesantes de poder compartir como cierre general. He de decir que he encontrado excelentes trabajos que han superado incluso mis expectativas de lo que yo esperaba e invito a que esas personas que lo van a tener retroalimentación pues mantengan también ese nivel, ¿no? No solo de la parte visual, que también están excelentes, sino sobre todo parte de reflexión. Finalmente, estas actividades provocar como esa identificación del propio ser, ¿no? Esa reacción propia de quién soy, ¿no? Y hacia dónde voy. Eso es lo que pretende el curso. Entonces es muy importante que las actividades sean significativas. Si ustedes finalmente pues hacen la actividad por cumplir con una nota, pues vamos a perder realmente la esencia de lo que significa el curso proyecto de vida. Entonces, hablábamos pues que son experiencias pasadas y yo quiero resaltar que esas experiencias, como dice ahí, nos marcan como lo que somos hoy y no son positivas o los buenos momentos, sino también aquellos que no fueron tan buenos, ¿sí? Digamos que esas experiencias van construyendo también una manera de ser, una manera de pensar, una manera de ver, ¿sí? Y eso pues tanto es lo positivo como lo negativo. ¿Qué es lo importante? Significativo en ese caso para nosotros. Entonces, esa es la primera idea que quiero recalcar, cierre. El pasado nos conforma tanto lo positivo como lo negativo y hace que generemos un crecimiento personal. Seamos distintos después de la experiencia que antes de la experiencia. Y evidentemente, pues quedan como unos aprendizajes, quedan como unas lecciones que también nos hacen ver el futuro de una manera distinta. Y ahí radica la importancia de hacer esos análisis del pasado. Quiero resaltar también que seres humanos somos complejidad, somos difíciles, como pueden ver, hay muchas esferas, hay muchos escenarios, no es lo mismo lo personal que lo laboral, incluso que lo familiar o la relación de pareja, pero tampoco son lo mismo las dimensiones comunicativas, las éticas, aunque dialogan entre sí, ¿no? Pero digamos que son espacios distintos, son esferas distintas. Entonces somos complejidad, pero también somos potencialidad. Y espero que eso ustedes lo hayan podido ver a la hora de hacer los análisis. O sea, como, listo, yo me reconozco de esta manera, pero sé que quiero y puedo ser de una manera distinta que puede ser mejor para mí. Y es ahí también donde vuelve a entrar la complejidad. Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene esencia, somos diferentes y eso es bueno o muy bueno incluso. No tenemos por qué ser iguales. Y en ese camino, por eso hablamos de potencialidad, porque realmente también buscamos unos objetivos, buscamos unas metas. Es aquí donde entra el tercer punto, que me parece muy importante, que es el de inteligencia emocional. Tenemos que conocernos, tenemos que ser capaces de identificar nuestras oportunidades de mejora, pero también nuestras potencialidades, qué es lo que hacemos bien, ¿sí? Dónde creemos que somos buenos o dónde nos dicen las personas como amigos, familiares, nuestra pareja, que hacemos las cosas bien. Entonces, es un uso también inteligente de cómo manejamos nuestras emociones frente a diversas situaciones. Y eso se pudo ver muy bien en los diferentes análisis de las acciones desde sus experiencias vitales que ustedes realizaron. También la actividad nos pedía que identifiquemos sueños y metas. A mí me parece muy positivo esto porque muchas veces vamos en un devenir tiempo sin rumbo, sin saber realmente hacia dónde vamos. Eso no es malo. Yo creo que todos hemos estado perdidos en algún momento dentro de nuestro camino vital, pero es muy importante que también fijemos de manera esos sueños y esas metas. Entonces el ejercicio pues tiende a que ustedes pues identificasen en cada una de las esferas como cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, qué les gustaría cumplir, a qué les gustaría llegar, ¿no? Y teníamos a corto, mediano y largo plazo, con lo cual también de alguna manera estructurábamos un poco planes de acción, ¿sí?
Evidentemente, esto permite también la construcción de recursos para alcanzar esos objetivos y esas metas, ¿no? Generar esa planificación, sobre todo con los de corto plazo, ¿no? Que son los más cercanos. Entonces, evidentemente, hemos descubierto a través de actividades anteriores como la LOFA, que realmente nosotros contamos con unas fortalezas y unas especialidades ya de por sí, ¿no? Otros recursos que quizás pues haya que alcanzar, incluso externos, ¿no? Y también incluso en un momento identificábamos las posibles dificultades que podríamos encontrar a la hora de alcanzar esos sueños. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya lo estamos identificando. Entonces, sabemos también hacia dónde ir y contamos. Cuando yo propongo un objetivo o una meta, no sé, vamos a pensar en realizar un doctorado, pero me doy cuenta que tengo ciertas debilidades de aspectos internos dentro de mi desarrollo cognitivo o que me cuesta adquirir ciertos conocimientos o ciertas falencias, pues no estoy siendo realista, ¿sí? Pero ya estoy identificando mis debilidades. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar esas falencias o aspectos que no están tan fortalecidos? Eso evidentemente me va a permitir de alguna manera pues alcanzar los objetivos. Algo muy recurrente que yo tenía entre mis estudiantes de presencial, pues tenía muchos estudiar la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Y compartiendo con ellos me contaban pues que su sueño era ser profesional, incluso fichar por un club de fútbol internacional europeo, el Madrid, el Barça, Liverpool, Paris Saint-Germain, ¿sí? Pero evidentemente pues estaban pocos ajustados a las realidades de los recursos que tenían. No es que fuera imposible, pero tenían que haber analizado de una manera qué es lo que les falta para llegar a esos puntos. Y la realidad a veces es un poquito cruel entre ellas, pero es una gran lección que también nos da, ¿no? Yo creo que no hay cosas imposibles, pero evidentemente lo más difícil va a requerir de esfuerzo, de un trabajo, de una dedicación constante. Vamos a tener que ir sumando semilla a semilla muchos granitos hasta poder vislumbrar un poquito el alcance del objetivo inicial, ¿sí? Por eso digo, tampoco nada surge de la espontaneidad. O sea, yo creo que todos los objetivos y metas requieren de mucho trabajo, requieren de mucho sacrificio y cuando alcanzamos esas metas y hemos pasado por todo ese proceso, lo vamos a valorar mucho más. ¿Sí? Y esto es una de la última idea que traigo aquí, que es lo que yo he llamado la dictadura de los objetivos. Tampoco es bueno, de alguna manera, obsesionarse con las metas y objetivos, porque realmente no es lo más importante, y no sé cómo explicar esto, no es el fin lo importante, o sea, el objetivo, la meta de por sí, sino que es el camino que se recorre hasta llegar a esa meta, y se produce también los aprendizajes, se producen ajustes, hay fracasos, porque son parte del proceso, se retoman de nuevo, por ejemplo, objetivos que habíamos desechado o que no habíamos alcanzado. Y de alguna manera eso es lo que también nos conforma a nosotros. Yo creo que también es ahí donde radica la felicidad del ser humano. No sé si les ha pasado que alguna vez han alcanzado algún objetivo, alguna meta, y cuando lo han alcanzado queda como un vacío, ¿sí? Queda como si ya no fuera tan importante, ¿no? Incluso estamos estableciendo como otros objetivos, ¿no? Más ambiciosos todavía. Pero entonces descubres la potencialidad también de ese camino, porque eso es realmente la existencia, eso realmente es ¿no? El quehacer, el día a día, ¿no? Es como una relación de pareja, hay que cultivarla día a día, ¿sí? No hay que esperar a un objetivo eterno de 6 años o de 8 años donde queremos alcanzar tal situación con nuestra pareja, sino que hay que hacerlo día a día para generar también esa relación. Entonces, estemos en el camino, ¿no? No en el fin, sino en el camino. Y por último, pues también en este cierre de actividad, quería proponerles las siguientes preguntas orientadoras. ¿Esta actividad te ha hecho replantear tus metas o introducir metas en tu proyecto de vida si no las tenías? Desde el análisis realizado, ¿ves fácil o más difícil alcanzar tus metas? Una cosa importante, ¿has identificado compañeros de viaje para esas metas, para esos objetivos? Y por último, ¿qué papel ocupa lo material en tus metas? Por material me refiero, no sé, a un carro o una moto, a una casa, a un apartamento, o sea, objetivos materiales, ¿sí? ¿Qué le ocupan esos objetivos materiales dentro un poco pues de las metas o de los sueños que ustedes han descrito en la actividad? Por lo tanto, pues ya teniendo un poco esas preguntas orientadoras, me gustaría saber si alguien pues quisiera compartir con nosotros las reflexiones de su entorno también a esas preguntas. Si quieren pueden levantar
su manito y yo les voy dando el turno de palabra. Entonces, adelante, no sean tímidos. Aquí el escenario es de encuentro y es poder socializar un poco los avances de cada una de las actividades. Profe, no se escucha. Pues escucha. Perdón, que tenía el micrófono apagado. Bueno, por aquí veo que Mayra Alejandra tiene la manito levantado, entonces Mayra Alejandra, adelante, tienes el turno de palabra. Buenas noches para todos. Bueno, pues con respecto a las preguntas de reflexión, digamos, en el momento de yo realizar la actividad, digamos, sí fue como su palabra lo dice, orientar, porque sí es como yo empecé a decir, bueno, pero ¿cuáles son mis metas a corto, a mediano y a largo plazo? Entonces ahí se empieza a dividir qué es lo que yo quiero. Entonces sí es como en ese momento yo ya lo estaba olvidando, que era lo que tenía em, previsto para mi vida. Entonces, al momento de hacer la actividad, me di cuenta que qué es lo que necesito para poder realizarlas. Entonces, ya para poder realizarlas, sí, cómo están divididas las etapas, que no es solo lo profesional, sino también lo personal, todo va unido a todo. Entonces, a medida que se va haciendo la actividad, uno se da dando cuenta qué es lo que falla y qué es lo que uno puede fortalecerlo para llegar a esa meta. Eso fue lo que me dio como a entender la actividad. Excelente, Mayra, excelente y muchas gracias también por compartir y por romper el hielo, ¿no? Que sé que es difícil, pues, digamos, participar, ¿no? Como primero. Yo les quería comentar también y añado un poquito a lo que dice Mayra y un poco a través de mi experiencia y la de compañeros con los que compartí proceso de estudios en la educación superior en una universidad. Y es que evidentemente pues uno entra a estudiar en la universidad, no vamos a negarlo, porque pues necesita o requiere también el título profesional, ¿no? Y eso le va a abrir puertas laboralmente y eso va a permitir también pues una mejora de la calidad de vida, incluso un mejor sueldo, por qué no decirlo, y eso es parte del proceso de la educación superior. Pero miren que más allá de eso, yo creo que en la universidad son unos años donde también surgen o se generan unas transformaciones muy importantes en el carácter y la manera de ser de cada persona, ¿sí? Pues hay compañeros que cambian incluso mucho más de que entraron hasta que salieron, y yo creo que permite ver también otras realidades que a veces no tenemos en cuenta. Entonces, tengan en consideración como esta idea que les digo, apenas que ustedes pues seguramente estén iniciando su proceso con el programa, con la universidad, queda mucho camino. Cree que se pasa muy rápido, más de lo que creemos. Cuando nos queremos dar cuenta estamos ya al final de la carrera y surge, bueno, otro tipo de fases, pero durante ese proceso sí hay unos cambios que espero pues que ustedes también los tengan, porque yo creo que son positivos. Y además hay algo muy interesante, no es porque yo trabaje en esta universidad y hablo incluso como extranjero, y es que Uniminuto tiene un carácter diferencial también con otras universidades. No digo que sea ni mejor ni peor, sino distinto. Y sí hay un componente que lo van a ver, si no lo han sentido ya, muy social, muy social en el sentido de la propia incluso obra Minuto de Dios, que ustedes verán en Cátedra Minuto de Dios el próximo periodo, seguramente, y que establece un poco esa historia del padre Rafael García Herreros, del Minuto de Dios, y del por qué tenemos una universidad, ¿no? Y un poco la orientación es a que las personas que se forman en la universidad se transformen a sí mismas, evidentemente adquieran unos conocimientos, unas habilidades, pero sobre todo unas actitudes frente a las problemáticas y realidades sociales que nos rodean, ¿sí? Y van a ver que tienen materias como responsabilidad social, perdón, van a tener materias de emprendimiento orientadas también a lo social, van a ver cómo todo el componente Minuto de Dios va a repercutir y percutir, nunca mejor dicho, e insistir esta idea de que nuestro trabajo, por lo tanto, lo que hemos estudiado en la carrera, tiene que generar transformación social. Ese es el concepto clave. Transformación de mí mismo
pero también transformación social. Entonces, ¿cómo el contador público puede mejorar la calidad de vida de comunidades? Por supuesto, cómo los licenciados a través de la educación pueden transformar vidas y mejorar comunidades. Cómo el administrador de empresas puede ayudar a sus coetáneos o a sus vecinos del círculo más cercano de sus realidades a mejorar su calidad de vida. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los ingenieros que también van a entrar ahorita en nuestra rectoría, ¿sí? Cómo la ingeniería civil puede cambiar vidas. Y uno diría, la ingeniería civil es algo muy técnico, ¿no? Es algo muy profesional de la propia ingeniería, evidentemente, pero cómo eso puede mejorar la calidad de vida. Entonces, eso es lo que va a promover Uniminuto. Y lo van a sencillo, creo. Vamos a ser un poquito intensos, pero yo creo que el graduado de Uniminuto marca también la diferencia con otros graduados pues de esa mentalidad, ¿sí? Uno lo ve rápidamente en proyectos sociales, en la parte pública, incluso en la empresa privada. Nosotros, como Uniminuto, somos reconocidos por tener ese perfil. Saben que es un graduado que llega con una gran responsabilidad social y por lo tanto eso genera unos valores agregados también, ¿no? En su trabajo. Y espero que ustedes también lo sientan así. No sé si alguien más quiere participar, quiere comentar algo de sus trabajos, de esas preguntas orientadoras, quisiera compartir algo. Kento. Muy bien, aquí levanta la manito Mónica. Mónica Gómez, adelante. Buenas noches, profe, buenas noches a todos. Bueno, digamos que en cuanto al trabajo, lo que más me cuestionó a mí fueron las experiencias, ¿no? En cada una de las dimensiones. Repensarme en, o sea, en cosas que ya pasaron, sí fue como muy confrontante. Entonces, me di cuenta que hay cosas que pensé que ya no recordaba, que no tuvieron validez y resulta que sí. Entonces, digamos que en la actividad lo que más me confrontó fue eso. De pronto con lo de las metas y con los sueños fue un poco más fácil para mí, pero en cuanto a las experiencias sí tuve que pensarlo un poco más. Es más, tuve que recurrir de pronto a mis padres, que son las personas que más me conocen, para recordar algunas. Entonces, bueno, como eso. Bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante que subyace en el discurso de Mónica y que yo creo que es importante que lo empecemos a tener en cuenta y seamos conscientes a partir de este momento y a futuro en toda nuestra vida, o sea, más de la graduación, ¿sí? Y es el concepto de trascendencia, ¿sí? O sea, finalmente, ¿qué legado o qué estamos dejando en esta vida? Evidentemente, pues hay personas que, vamos a decir, que tienen un concepto de éxito muy amplio y son reconocidas hasta mundialmente, ¿sí? O sea, los famosos, deportistas, científicos que son reconocidos, políticos a veces, no sé si para bien o para mal, pero también hay que pensar en qué legado queremos dejar un poquito a este mundo. Pero bueno, o sea, no creo que todos nos tengamos que centrar tampoco en ser reconocidos por todo el mundo. A veces el legado es más importante a niveles o círculos mucho más cercanos. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja. Entonces, realmente revisar el pasado también es tener en cuenta qué trascendemos, ¿no? O qué hemos hecho, por decirlo de alguna manera, hasta el día de hoy en esta vida. Entonces ahí dejo también esa inquietud, ¿sí? Porque eso es parte también del proyecto de vida. Eso es anclarlo un poquito en los postulados de Víctor Frank, no sé si ustedes lo conocen, un gran psicólogo del siglo XX, sobre el sentido de vida, ¿no? Muy interesante la historia de Víctor Frank, el sentido de la vida. Hay un libro que él escribió en unas circunstancias muy paradójicas que les invito a leer, ¿no? Si alguno quiere, lo voy a dejar ahorita por el chat, el nombre del autor, Víctor Frank, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, con los campos de concentración, y es muy interesante lo que Víctor Frank va dejando en el libro sobre lo que significa para él el sentido de vida. Bueno, veo que tenemos más manitos levantadas, entonces voy a bajar un poquito yo el ritmo para que ustedes hablen. Adriana Peña tiene la manito levantada. Adriana, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, en cuanto al trabajo, pues me deja como, digamos que la parte más complicada sí fue el tema de traer las experiencias de atrás, como relacionar cuál es la que verdaderamente más te ha marcado, porque pues a lo largo siempre bastantes experiencias lo van marcando, pero definitivamente sí hay unas más que otras.
Eso fue como lo más complicado. En cuanto a lo que son las metas, sí fue algo más fácil, porque digamos que sí es algo que estoy trabajando en este momento, entonces no se me dificultó mucho porque digamos que son lo que verdaderamente tengo en este momento y lo que quiero cumplir y en lo que estoy trabajando. Fue un trabajo que de una forma u otra lo ayuda a ver esos pre y esos contras en lo que estás trabajando en este momento, como que, oiga, sí, mi sueño es este, no lo había puesto como en esta medida o algo, pero sí, en este momento para cumplir este sueño necesito realizar esto para que en realidad o sea, o para que se haga realidad verdaderamente. Sí, yo creo que ahí el tema de organizar, analizar, sobre todo poner como una escala de importancia. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Yo creo que a veces, yo creo que todos tenemos muchos sueños, ¿no? Pero a veces no hacemos como la gestión de decir, bueno, de todo esto, ¿qué es lo más importante para mí? Y yo creo que cuando uno tiene un objetivo que siente de alguna manera que es fundamental, que es importante para su vida, les aseguro que lo consigue, ¿sí? O sea, yo les traslado que la vida, pues tampoco es que yo sea muy viejo, ¿no? Pero pues tampoco soy muy joven. La vida es una carrera de fondo y les aseguro que el fracaso tiene un gran valor dentro de esas carreras de fondo que yo digo, ¿sí? Cuando digo carreras de fondo es de esos ejercicios de metas que uno fracasa, se retira, piensa que no sirve o que no vale, porque eso nos ha sucedido seguramente a muchos de nosotros. Si es importante, lo van a volver a retomar y les aseguro que lo van a alcanzar. Entonces, el éxito no es tanto que se cumpla a corto plazo, sino que se termine cumpliendo, ¿no? Y que por el camino vayamos creciendo. Yo creo que esa es la idea del camino, del recorrido, es muy importante, ¿sí? Y cuando uno echa la vista para atrás, ahí sí puede darse cuenta de esa trascendencia, de esos logros y de ese mensaje que también deja para las personas más cercanas y a su círculo más íntimo, ¿no? Porque nosotros también somos mensajes. O sea, nosotros damos mensajes con los que hacemos a los demás también. Y les aseguro que a veces también generamos ciertas aspiraciones en otros que nosotros desconocemos, ¿sí? Les habrá pasado que ustedes tengan a alguien de referencia de decir, no, es que ese es mi modelo, ¿sí? O sea, ojalá yo fuera tal persona o un amigo o un familiar o mi papá o mi pareja, ¿sí? Y nunca se ha comentado eso. Entonces, ojo porque también somos mensaje también para los demás y somos inspiración también para los demás, aunque no lo sepamos. Estoy completamente seguro. Cindy Dayan, creo que tenía la manito levantada por orden. Entonces, Cindy, adelante, tienes el turno de palabra. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Bueno, profe, me gustó la parte cuando estaba planteando pues mi proyecto de vida, mis objetivos, ¿sí? A corto y a largo plazo. Como siempre los he tenido claros, pero los deja uno como a un lado, ¿no? Entonces, volver a recordarlos y decir, bueno, este es mi objetivo, pero ¿qué estoy haciendo para ello? Porque entra uno como en una zona de confort y siempre es importante recordarse cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito de vida. Entonces, esa parte me sentí más cómoda y fue la parte que más me gustó. Bueno, excelente, Cindy. Muchas gracias por compartir con nosotros. Creo que Santiago también tiene por la manito levantada. Adelante, Santiago, tienes la palabra. Gracias, profe. Bueno, realmente hay algo importante y es que en el sentido del trabajo, si uno se da cuenta y se pone a analizar qué es lo que es la función principal del trabajo, es ver que sí se han cumplido sueños que hace mucho tiempo atrás uno anhelaba tener, pero que en el momento en que ya los tiene no se siente satisfecho. Entonces, pues uno muchas veces se compara, pero no se da cuenta lo lejos que puede haber llegado en comparación al yo de hace, un ejemplo, 10 años. Entonces, también te hace analizar el tema de, venga, yo sí he logrado, de hecho, varias cosas. He llegado al punto de que he logrado mis sueños, quiero más, pero sí puedo, sí he podido. Y pues obviamente esto también lo hace uno centrar y analizar en que tiene que querer más en la vida y que sí lo puede lograr. Pues esa es una de las principales anécdotas que me dejó el trabajo.
Yo creo que es muy importante lo que dice Santiago y es verdad que ocurre, ¿no? Es que cuando uno ya logra el objetivo, a veces lo logra y no se da cuenta, ¿sí? Lo asume como algo normal o algo obligatorio, ¿no? Que tenía que pasar. Pero son buenos estos espacios, por eso les digo que aprovechen esta materia, es curricular, tiene una nota, pero qué bueno que podamos tener estos espacios de reflexión porque nos damos cuenta también de lo que hemos logrado, ¿no? Seguro que muchos de ustedes han cumplido muchísimos sueños que tenían cuando eran mucho más jóvenes y pues no los estamos valorando, ¿no? Entonces yo pienso que la vida necesita también de momentos de gratitud, ¿no? No solo con lo material, ¿sí? No sé, conseguir acceso a mi apartamento, ¿sí? En estado de arriendo, por ejemplo, pero eso es un logro, ¿sí? Entonces, bueno, cuando llegamos a esa situación, pues no le damos importancia que quizás tenga, ¿sí? Y estemos pensando en que el objetivo es poder comprar un apartamento, dar la entrada a un apartamento. Entonces ya cambió el objetivo, ¿sí? Pero a veces es bueno también dar la vista atrás, ¿no? Y verlo también lo bueno que hemos hecho, ¿no? Pero sobre todo el impacto que hemos tenido con los demás. Yo soy muy fanático de entender la vida no desde lo material, por eso preguntaba lo último, ¿no? Sobre qué papel juega lo material dentro de los objetivos, sino más bien de las personas, ¿no? De las relaciones, ¿sí? Yo creo que ahí está quizás el quid, ¿no? De la cuestión, la clave, ¿no? O el eje de la cuestión en la vida, ¿no? Más que lo material, ¿con quién compartiste eso material, ¿no? Porque si no lo compartiste con nadie, pues hay algo que te queda, creo que como debiendo, ¿no? Bueno, desde mi percepción, ¿no? Digamos que ahí eso también es abierto, ¿no? Es libre. Yo creo que la vida tiene que ver mucho con las acciones, con compartir. La vida tiene que ver mucho también con los éxitos de los demás, con la felicidad de los demás, ¿sí? Yo, pues puedo decir que he llegado también a un punto de que me interesa más como ver feliz a los demás que verse feliz uno mismo, ¿no? Y a veces pues también hay que gastar, ¿sí? Hay que gastar dinero, ¿sí? O sea, hablo de lo material, ¿sí? Para poder también quizás tener pues también esos momentos de compartir y que son los que realmente nos van a hacer récord, ¿no? Y nos van a dejar como esa sensación también de sentido de vida, de decir, oye, yo estoy aprovechando la vida, ¿no? No me está comiendo un trabajo o me está quitando el tiempo, el estrés, ¿sí? O todos son problemas. Hay que buscar también el sentido positivo y muchas veces eso se encuentra en el compartir con los demás, ¿no? No sé si les ha ocurrido alguna vez que hayan salido de compras y uno como que le sube la adrenalina, no sé qué hormona es de la compra, ¿no? Y uno como que se sobreexcita y mira, compré esto que necesitaba tal, y cuando uno llega a casa, probablemente en 2 semanas ya no hace caso a lo que ha comprado, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con lo material, ¿no? Que es una felicidad a muy corto plazo, pero cuando entras en elementos de relación con los demás, de compartir con los demás, de ver la felicidad en los demás, eso dura más, ¿sí? Esa sensación de felicidad dura muchísimo más. Entonces, pues también es como otro, no sé si consejo o pequeño tip, ¿no? Para buscar también pues esa felicidad, ¿no? Porque yo puedo decir que sí conozco bastante gente que tiene un excelente sueldo, tiene 2 o 3 trabajos y realmente veo que no son felices, ¿no? Que viven estresados también con las obligaciones, con las responsabilidades y a veces pues es más importante el tiempo, ¿no? La valoración del tiempo. Bueno, esos son temas que no están en proyecto de vida, pero bueno, estos espacios también nos ayudan un poco a compartir. Creo que por aquí tenemos otro compañero, José. José, adelante, tienes el turno de palabra. Profe, buenas noches y buenas noches, compañeros. Yo creo que también parte de que estos sueños y metas se puedan cumplir tiene que ver mucho con la parte espiritual, con generar ese ambiente espiritual que nace desde la familia, que se cultiva desde los valores, desde los principios. Porque definitivamente si uno crece en lo material, en pensar en que las riquezas es todo, pues se vuelve ya como que ahí sí como dice la canción, vano y amargado, ¿sí? Entonces, definitivamente, esta experiencia de este trabajo que realizamos me hizo reflexionar al desarrollar cada dimensión de mi vida, de pensar en que efectivamente muchas personas
tienen la oportunidad de crecer con valores y principios, pero lo rechazan y prefieren enfocar su mirada en otras cosas que son pasajeras en la vida. Eso fue lo que me dejó de enseñanza ese trabajo. Coincido muchísimo, José, con lo que nos trasladas, y yo creo que también esa es un poco la clave, ¿no? Y yo creo que esa manera de ver la vida, de manera también es la que construye esos valores, ¿no? O sea, finalmente yo creo que cada uno de nosotros va construyendo sus propios valores. Seguramente muchos coincidiremos y tendremos la misma perspectiva, pero pues el ser humano, como dije al principio, también es complejo, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad actual donde el premio cada vez es más instantáneo, ¿no? La remuneración es más instantánea, ¿no? El consumismo también hace que todo sea más rápido. Y fíjense cómo la vida también ha cambiado muchísimo, ¿no? Pues como les digo, yo ya tengo mis añitos también, pero pues yo era de la época todavía que no había celular, ¿sí? Y entonces la manera de comunicarse era muy distinta, ¿sí? Era más pausada, era más organizada en el sentido de que instantánea. O sea, yo no teníamos un WhatsApp donde yo escribía a alguien y sabía que en muy corto tiempo iba a responder. Es que tocaba arreglar las citas en un lugar, tal día, tal hora, y existía un valor también del compromiso y la responsabilidad para estar ese día, tal hora, en tal sitio, porque nos íbamos a encontrar. Eso ha cambiado totalmente, ¿sí? Lo mismo que el tema, por ejemplo, de las comidas, que parece algo banal, pero que también, fíjense, las aplicaciones ahora hacen que tú desde tu casa, en Rappi o en, bueno, X aplicación, puedas pedir tu almuerzo en un momento y en media hora llega, y si llevamos 10 minutos, que por qué no llega, que está lento, que cómo así, y perdemos quizás un poco, pues también el cómo era antes, que bueno, todavía se mantiene, ¿no? Cuando uno va a un restaurante y tiene su espera, pero eso era parte del ritual también, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay ciertas cosas que la sociedad, el contexto, hace que nos fijemos en el resultado inmediato también, ¿no? Que nos fijemos en es o no es, de alguna manera, pues estemos ahí, ¿sí? Entonces, pues eso también espero que sea parte de la reflexión. Voy a ponerles por aquí el nombre que les recomendé de este autor, Víctor Frank, El sentido de la vida, ¿sí? ¿Listo? El sentido de la vida. Y hay otro autor, es un surcoreano afincado en Alemania, se llama Byung-Chul Sul, pero no tengo ahora como el acierto de poder escribir el nombre, pero tiene un documento que se llama La Sociedad del Cansancio, ¿sí? Muy famoso también. Es un filósofo, como digo, surcoreano, pero lleva toda su vida en Alemania. O sea, puedo decir que es un filósofo alemán, aunque tenga ese nombre surcoreano. Entonces, también muy recomendado por si quieren, pues, darle un vistazo, y tiene que ver mucho con esto que está hablando. No sé si Santiago querías retomar o comentar algo, que veo que tienes la manito levantada, o se quedó de antes. ¿Puedo verlo de antes, profesor? Vale, listo, Santiago. Bueno, vamos a continuar, compañeros. ¿Me dicen si están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Sí, ahí lo estamos viendo. Vale, perfecto. Entonces, proseguimos. Ya hemos cerrado la actividad 3 y nos ubicamos en la actividad 4, ¿sí? Una actividad también evaluativa, donde vamos a tener fecha de entrega máximo. Recuerden, no es que haya que entregar ese día, el 1 de agosto, o sea, el domingo de esta semana. Qué pena. Se pierde. ¿Sí? No sé si eso pregunta? Sí, señor, no sé si solo yo, pero solo se ve la diapositiva, pero no cuando usted cambia la diapositiva, se ve solo la portada Proyecto de Vida, pero no me ¿Sí? cambia. Ah, ¿y los demás también? A mí me pasa igual, profe, Sí, también. Vale, Igual, espera. Vamos a arreglar. Dame un segundo, que esto tiene fácil solución. Vamos a compartir pantalla. ¿Listo? Ahora es sí, importante profe, que vean las diapositivas. ¿Listo? Bueno, entonces entramos en la unidad 2, que nadie se pierda. Vamos a ir a la última pestañita. Unidad 2,
ser uniminuto e impactar el entorno social. Fíjense, no es algo que me estoy inventando yo, es que esto está en el discurso transversal de muchas materias de la universidad. Entonces, en esta unidad vamos a poder entroncar, en este caso, el proyecto de vida con ese aspecto más vocacional y de consecuencia en el entorno social al terminar también esa parte de proyecto de vida académico, ¿sí? Entonces, nos vamos a ubicar en esa actividad 4. Fíjense que ya nos queda la actividad 4, la 5 y la 6. Y ya terminamos. Entonces, muy atentos, porque esta actividad 4, ver la actividad complementaria con la 3 para la evaluación del corte 2, del segundo corte. Entonces, esto va muy rápido, compañeros. Muy atentos, no se despisten. Hay que entregar la actividad 4. Y aquí, como pueden ver, pues vamos a tener unos aprendizajes específicos orientados y vinculados al establecimiento de propósitos personales para el fortalecimiento de sus dimensiones. Vamos a tener la capacidad de poder relacionar las características de las dimensiones humanas con su desarrollo social, espiritual, académico, económico, laboral. Vamos a identificar la memoria familiar y la incidencia que tiene en nuestra vida y plantear respuestas a situaciones no favorables identificadas dentro de esa memoria personal. Entonces vamos a avanzar dentro de esa actividad 4 a la propia descripción. Como siempre, vamos a tener un modelo praxeológico con las fases del ver, del juzgar, del actuar y de la devolución creativa metacognición. Entonces aquí nos dice lo siguiente, voy a leer: de forma individual, el estudiante continuará robusteciendo el blog. Entonces seguimos trabajando en el blog. Para esta nueva entrada, que se tiene que llamar actividad 4, línea de tiempo, experiencias significativas, pues vamos a elaborar una línea del tiempo sobre esas experiencias que también hemos empezado a analizar en la actividad 3, con el objetivo de identificar situaciones adversas superadas, con lo cual vamos a entrar también en el propio concepto de lo que significa la resiliencia. La resiliencia, compañeros, es la capacidad de afrontar y superar dificultades, retos, situaciones negativas. Eso es la resiliencia. Todos la tenemos, pero cada uno la tiene en un nivel o en un grado distinto. Hay personas muy resilientes y hay otras personas que quizás pues nos sentimos derrotados en las primeras sensaciones ante una situación difícil y compleja. Esto, lo importante es que se puede entrenar, se puede analizar, se puede de alguna manera practicar y cada vez ser más resiliente teniendo en cuenta una serie pues también de elementos, ¿no?, que nos van a ayudar también a través de esta actividad. Por lo tanto, también no solo lo negativo, sino también esos cambios positivos que se generaron en el reconocimiento de las emociones que se suscitaron y de las decisiones que se tomaron. Esta actividad le permitirá desarrollar acciones de competencias tanto en gestión o conocimiento como del propio aprendizaje permanente. Entonces, iniciaríamos con la fase del ver. Recuerden estas dos preguntas orientadoras, preguntas que abren la actividad, que son también de una reflexión inicial y que yo recomiendo que estén en el blog, ¿sí? Pónganlas dentro del aporte del blog, ¿sí?, escritas. ¿Qué dificultades ha enfrentado en su vida y le han brindado una nueva perspectiva para tomar decisiones? ¿Qué decisiones importantes tomó después de estos eventos? ¿Cómo describe la transición entre la secundaria y su ingreso en la universidad? O en el caso de que alguno retome estudios después de muchos años, porque también tenemos muchos casos, yo por ejemplo fui uno de ellos, pues bueno, ¿cómo ha sido la transición, ¿no?, a volver a estudiar? Una vez que hayamos hecho esa reflexión, pasaríamos a la fase del juzgar. Nos van a solicitar, esto es muy importante porque un poco lo veo en muchos trabajos, la vinculación con los recursos. Lea el artículo, inteligencia emocional y competencias emocionales en educación superior. Un mismo concepto. Vean el siguiente video, reconectar con uno mismo. De estos recursos, tome apuntes, subraye las ideas principales que estén relacionadas con la inteligencia, las competencias emocionales, fíjense, la resiliencia, la toma de decisiones y también la orientación vocacional. La orientación vocacional es donde nos identificamos, en qué escenario, en qué ambiente laboral nos identificamos, pero desde un punto de vista
de conexión con el ambiente, ¿no? No solo el contrato laboral en una empresa determinada, sino qué es lo que espero de retribución a través de mi trabajo, que vaya más allá, ¿no?, de la nómina mensual, que también es importante, pero que tiene que llenarnos desde algún punto de vista más que un sueldo. Además, a una búsqueda autónoma que le permita complementar la información. Ya una vez con esa parte de análisis de los documentos, de los recursos educativos, de ese juzgar, porque por eso se llama la fase de juzgar en praxeología, pasaríamos a la fase de actuar, a la fase de realizar, de hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A partir de esos recursos, elabore una línea del tiempo sobre esas experiencias. Entonces, recordemos que la línea del tiempo normalmente es horizontal, puede que a lo mejor nos encontremos alguna vertical, no pasa nada, pero tiene que tener un orden desde los hechos más antiguos hasta los más nuevos, hasta los últimos. Entonces tiene que llevar esa coherencia también. Y en esa línea vamos a destacar los eventos que han marcado la resiliencia, la toma de decisiones, nuestra inteligencia emocional, nuestra orientación vocacional a lo largo de nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos, muy importante. 1. Identifiquen las experiencias significativas que lo han llevado a tomar decisiones importantes en relación con el manejo de sus emociones y ubíquelas en su línea del tiempo. 2. Determine la primera y última fecha que va a representar. Por lo tanto, hay que tener una fecha. Yo aquí les recomendaría que pongan la fecha, pero que también pongan la edad que tenían en ese momento, porque eso también nos da una perspectiva, pues evidentemente de madurez, de crecimiento también biológico, y de alguna manera pues van a ser factores a tener en cuenta. Punto número 3. Defina la escala de medición que usará en su línea del tiempo. Meses, años. 4. Elabore la línea del tiempo siendo un orden cronológico, que ya lo hemos dicho. Incluya palabras clave que sirvan para caracterizar los eventos significativos de su vida. Bueno, aquí se repite el 4, pero sería el 5. Use diferentes tipos de líneas o colores para resaltar cada evento que ha marcado su vida. O sea, también tiene que ser un recurso y un elemento visual. Y 6, aunque distinto, agregue imágenes para complementar y presentar la información de forma llamativa. Aquí puede haber dos opciones, compañeros. Hacerla artesanalmente, manualmente, en una cartulina larga con todos los elementos. E incluso he tenido estudiantes que han grabado un video explicando cada parte de la línea. Genial, excelente, 5. Pero puede haber otras maneras que también se puede sacar un 5. Se puede hacer una línea del tiempo digital y aprovechar que es digital para poner unos recursos, unos enlaces, por ejemplo, canciones que conecten emocionalmente con ese momento, letras de canciones, ¿sí? Distintos recursos digitales que nos permitan de alguna manera complementar la línea del tiempo y que de alguna manera a través del blog o a través de un recurso, no sé, se ocurre Geniali o Canva, ¿sí? Podamos utilizar como elementos donde amplían la información. ¿Listo? Si está de manera de profundidad, 5 también. ¿Qué es lo que vamos a medir? Bueno, vamos a tener después, antes de entrar en la rúbrica, la videoconferencia donde realizaremos un ejercicio como el día de hoy y si aquí me quiero centrar en lo que se va a evaluar. Va a haber, creo que, 3 aspectos clave, 3 criterios. El primero se llama identificación de los hechos. Entonces, ¿qué sería un trabajo bien hecho? En la línea del tiempo se destaca el estudiante de manera concreta suficientes hechos y aspectos relevantes relacionados con sus experiencias significativas. O sea, voy a revisar la profundidad, el número de hechos que ustedes van a tener en la línea. Evidentemente, no es lo mismo un estudiante que me va a presentar, no sé, 30 hechos que otro que me va a presentar 4. La evaluación no va a ser la misma. Entonces, elemento a tener en cuenta, el número de experiencias. Segundo criterio, descripción cronológica de los hechos. El estudiante ilustra de forma cronológica y concreta esas experiencias significativas y se define una escala de medición para describirlas. Adicionalmente, se incluyen palabras clave que se relacionan con los eventos significativos de su vida. Es un poco más allá del número, significa que cada evento pues tenga una descripción suficiente, unos recursos, unos elementos que acompañen, una discriminación positiva para diferenciar unos de otros en el desarrollo de cada uno de ellos. Entonces tenemos cantidad y tenemos calidad.
Y por último, la representación gráfica. La representación gráfica incluye imágenes que complementan la información. Se usan colores para resaltar los acontecimientos y no hay errores gramaticales ni ortográficos. En este criterio, compañeros, queridos estudiantes, se va a evaluar la visualización de la línea, que tenga una representación gráfica clara, que tenga una representación gráfica didáctica, llamativa, innovadora. Yo les he hablado de recursos que no están ahí en la evaluación, pero que evidentemente dan ese valor agregado a lo que se está presentando, ¿no? Yo sé que aquí muchos de ustedes lo van a hacer muy bien porque ya han hecho actividades anteriores en un nivel muy alto de representación gráfica, entonces les invito a mantener ese nivel de desarrollo. Y ya finalizando, porque nos estamos extendiendo tiempo, ya vamos a cumplir la hora, recordarles que siguen activos los diversos medios de comunicación. Les voy contando que en el foro de novedades iré subiendo algunas grabaciones de los eventos juntos en tu proyecto de vida para aquellos que no pudieron estar, los puedan visualizar, tengan también ese elemento o esa herramienta. Y ya por último, pues preguntas, dudas, inquietudes, estudiantes, resolvamos, pues aprovechemos este espacio, estos últimos 5 minutos, para poder resolver alguna inquietud. Entonces, no sé si creo que tenemos alguna manito levantado. Entonces, aquí creo que está Lady Joana. Lady Joana, adelante, tienes el turno de palabra. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Mi pregunta es, profe, o sea, digamos, de acuerdo a las experiencias que marcaron nuestra vida, pero entonces, o sea, hay experiencias que marcan tu vida tanto positivo como negativamente. Entonces, no sé si se puede hacer una organización de las mismas, en este caso se ponga las que fueron negativas y las que fueron positivas, pero obviamente también en cada una de ellas, pues, un aspecto como de cómo yo lo tomé a mejorar, ¿sí? Entonces es como eso, como para organizar eso, porque la verdad es que tiendo ahí como no sé, como que a no identificar como esa organización, ¿sí me hago entender? Perfecto, Lady Joana, sí, te entiendo claramente. Voy a dar un tip, a ver, todos muy atentos, porque con esto que voy a decir, que no está en la actividad, voy a ver quiénes asisten a estas reuniones o quiénes ven la grabación. Por decir una cosa que no está en la actividad y que me va a comprobar quién ha estado atento a lo que se ha dicho previamente. Hay una forma de presentarlo que puede incluso valorar la intensidad de los acontecimientos, ¿sí? Entonces tú vas a partir, los compañeros van a partir de una situación media, ¿no? Una situación media inicial. Y vamos a tener, por ejemplo, un primer evento que es positivo, pero que es en un grado pequeño, ¿sí? O sea, tuvo un impacto no muy alto positivamente. Y me hizo cambiar a mí dentro de mis emociones o de mi toma de decisión o cambió algo en mi vida, pero no de una manera relevante, sino pequeña. Entonces yo lo que hago es, esa rayita que viene así recta, ¿sí? La subo un poquito como un piquito, como una montaña, ¿sí? Como una montaña. Y entonces en ese punto de arriba pongo la descripción, las imágenes, los recursos, las palabras clave y lo ubico ahí arriba, ¿sí? Y entonces, claro, vuelvo otra vez a la línea del medio y continúa la línea del medio. Y viene ahora, por ejemplo, un evento que fue negativo. Entonces, en vez de hacer una montaña, vamos a hacer un valle, ¿sí? Hacia abajo. Pum, pum, pum. ¿De qué va a depender el tamaño de ese valle? De la importancia o significación que tuvo para ti ese evento. Entonces, si fue un evento negativo fuerte, ¿sí? Muy impactante, que cambió muchas cosas en tu vida, entonces vamos a hacer un valle muy largo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden diferenciar un evento de otro según el tamaño y además diferencian entre positivo y negativo. ¿Me copian? ¿Me siguen? ¿Les sirve? Sí, pero Señor. está Sí, interesante. señor. Así está mejor. Ojo, que esto no está en la actividad, ¿eh? Entonces, cuando ve algo que tiene esa, yo diré, uy, ese estudiante estuvo atento. ¿Sí? Ok. Oye, puede ser que alguien no esté, pero si ve la grabación, pues también lo sabe. Así me permito saber quién está siguiendo las grabaciones. ¿Listo? Pero recuerden, se va a evaluar sobre todo número de experiencias, o sea, tengo que ver un buen contenido, ¿sí? Profe, más o menos por ahí, o sea, digamos, es que yo más o menos ya la estoy realizando, pero Sí. entonces yo más o menos tengo como 10 experiencias, no son muchas, entonces más o menos cuántas toca hacer, Yo porque pondría alguna más.
más. Yo pondría alguna más. No sé, no me gusta dar un número porque pues yo creo que esto tampoco va No va, referente a un exacto, número. eso era lo que quería Pero decir. digamos que yo sí veo como la persona que le dedicó el tiempo. Es que eso es lo que se ve, ¿sí? Entonces, claro, no puedo evaluar de la misma manera, le tomó el tiempo y, oye, yo veo que hay un trabajo ahí bien fuerte, porque puede suceder otra cosa. Puede suceder que el estudiante tenga muchos eventos, pero no haga una descripción, profundidad de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ahí en los criterios de la rúbrica es donde van a bailar esas cifras, van a bailar un poco esas notas, ¿sí? Entonces, como dije al principio, es cantidad, pero también calidad en cada uno, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un estudiante que me entregue 30 eventos, ¿sí? Pero los 30 eventos los identifica con una palabra cada uno, ¿sí? Sin embargo, tengo otro estudiante que tiene 20, tiene menos, pero en cada uno de ellos aparece un título, una descripción, un video que se articula con emociones del momento, una letra, cambia los recursos, ¿sí? Está bien presentado también. O sea, hay un contenido y un desarrollo fuerte. Me quedo con ese, más la cantidad. ¿Sí me hago entender? Hay que intentar cantidad y calidad. Es difícil. Pero bueno, o sea, yo les conozco a ustedes y sé que hay estudiantes que tranquilamente van a sacar el 5 porque le van a dedicar ese tiempo, ¿no? Le van a dedicar ese esfuerzo. No sé si esto les aclara o les dificulta más. No, profe, Santiago. está interesante, está interesante. Toca romperse un poquito de esa, pensando en lo que ha sido nuestra vida. Y bueno, yo no me creo que una persona, no sé, de 19 años le hayan pasado solo 5 cosas en su vida, ¿sí? Hay que pensarlo, hay que analizarlo, hay que decir, bueno, ¿qué ha sido de mi pasado hasta el día de hoy? Los más viejitos pues tenemos un punto de valor, ¿no? Tenemos más experiencia y hemos pasado por más cosas, pero el joven de 18 años, 17 años también, ¿sí? Y cada vida es distinta, cada experiencia también es distinta. Entonces les invito a eso, les doy muchos ánimos también. Entonces, pues ya sí me quedo emocionado esperando esos trabajos para este domingo. No sé si alguien más tenga preguntas, tenga alguna situación, algo que quiera comentar. Vamos ahí unos segundos. No, profe, no. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Bueno, pues ya damos un cierre. Muchas gracias por la asistencia. Yo creo que en este caso, pues sí le damos ahí como un valor agregado a los trabajos, a lo que va a ser la evaluación. Que descansen, que tengan una feliz noche y bueno, seguimos en contacto por los diversos canales de comunicación. Entonces, feliz noche, un abrazo a todos. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches para profe. todos.